Mowgli, estás aquí. Muy bien. Gracias por detener a mi víctima. ¿No quieres correr? ¿Correr? ¿Pero por qué de correr? ¿Cómo? ¿Será posible que no sepas quién soy yo? Te conozco bien. Eres Shere Khan. Exactamente. Y debes saber que todos huyen de Shere Khan. Pues yo no te tengo miedo, ni huyo de nadie. ¿Tienes valor para ser tan insignificante? Y ese valor merece una oportunidad. Así que cerraré los ojos y contaré hasta 10. Así será más atractiva la cacería. 1, 2, 3, 4. ¡Se acabó mi paciencia! 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bravo! Vamos a hablar el día de hoy de la obra de teatro El Libro de la Selva y para eso tenemos a Eduardo Barajas, a Armando Said. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros y pues para que nos cuenten sobre esta obra de teatro El Libro de la Selva. ¿De qué trata? ¿De qué estamos hablando? A ver, cuéntenos la historia sobre esta obra. Bueno, pues es una historia conmovedora, es justamente dar el mensaje de que también los animales nos podemos juntar con los humanos, que podemos hacer una buena compañía, una buena amistad. En este caso, bueno, Mowgli llega a la selva y él con los lobos desde bebé. convive con los lobos desde bebé y empieza a relacionarse con ellos, empieza a tomar actitudes de cada uno de los animales, ¿no? En este caso de los lobos y luego con el oso Balú. Sí. Y bueno, mi personaje, que es el tigre, es el que quiere defender a su hábitat, ¿no? Entonces, él está en contra de los humanos y no por ellos, sino porque lastimaron a su familia. Entonces quiere como vengarse, es el villano de la obra y quiere acabar directamente con Mowgli, pero todo se torna para que no suceda, ¿no? ¿Por qué Mowgli llega a convivir exactamente con esos animalitos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en su camino? ¿Quién lo abandona? ¿Dónde lo dejan? ¿O qué pasa? Pues es un grupo de personas humanas que se les olvida ahí el niño. Y entonces los lobos llegan y lo encuentran y lo adoptan porque, bueno, de hecho no lo encuentran los lobos, lo encuentra Bagheera, pero como ella sabe que no se puede hacer responsable de un niño, lo lleva con los lobos porque justo en ese momento la mamá había tenido cachorritos. Entonces yo empiezo a criarme con todos los cachorritos que tuvo y después ya voy conociendo a Bagheera, a Balú y voy tomando como actitudes de cada uno de esos personajes y me voy, pues sí, criando con ellos. Ahora, ¿cómo es este personaje que haces tú? Bueno, es un personaje totalmente de fuego, es un personaje, pues es un tigre, al final de cuentas, con todo este rollo felino, ¿no? Este rollo de contraatacar, de estar todo el tiempo sigilosamente viendo qué está pasando en su hábitat, en su selva, proteger, es un animal protector. Y como te digo, pues tiene este deseo de vengarse, de que lastimaron, de que mataron a su familia, estos humanos. Entonces tiene todo este rollo de no voy a permitir que un humano entre a mi hábitat, a mi selva, ¿no? ¿Con qué mensaje se va a encontrar la gente que vaya a ver El Libro de la Selva? Pues que hay que cuidar las zonas naturales, que ya no sigan talando los árboles, cosas así. Y pues cuidar a los animales porque hay muchos animales que ahorita están en peligro de extinción. ¿En dónde están presentando y qué días? Estamos en el Teatro Tepeyac todos los sábados a las 4 de la tarde. Eduardo Barajas, te agradezco en el alma. Muchas gracias, actor. Gracias a ti Un verdadero placer. por invitarnos. Armando Said, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos. Un placer. Y bien, mientras tanto, te regreso las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Eduardo.